Representación de un tipo de dato numérico en binario. En Java podemos representar un número haciendo uso de diferentes tipos de datos. En la tabla que tenemos a continuación podemos ver los diferentes tipos de datos a utilizar para representar un número en Java. Están clasificados de menor a mayor tamaño que ocupan. El tipo de datos numérico más pequeño es el byte. Ocupa solamente un byte o 8 bits. Y el rango de valores que representa es de menos 128 a 127. En cualquier caso, para cualquier tipo de datos estamos representando números con signo. Es decir, estamos representando números de menos algo a más algo. El siguiente tipo de datos es el tipo de SOR, que ocupa ya 2 bytes, 16 bits, y representa valores desde menos 32.768 a más 32.768. El siguiente ya ocupa 4 bytes, es decir, 32 bits, y es el tipo int, que permite representar valores comprendidos en el rango de menos hasta más este valor de aquí. Y finalmente, como tipo entero, tenemos el tipo long, que es para representar valores grandísimos. Por este motivo se están utilizando 8 bytes, es decir, 64 bits, y permite representar valores entre este valor y este valor de aquí. Y si lo que queremos representar es números también con signo, pero con coma decimal, tenemos el float, que hace uso de 32 bits y permite representar valores en este rango. Y el double, para números grandísimos con coma decimal, hace uso de 64 bits y permite representar valores entre este valor y este. Bien, vamos a ver un poquito cómo se representan los números en forma binaria y de esta manera entender el correcto uso de la memoria, el óptimo uso de la memoria que podemos hacer al representar los números en un programa, al hacer uso de los números, de las variables numéricas en un programa. Por ejemplo, tenemos el tipo más pequeño, que es el tipo byte. Si yo declaro una variable de tipo byte, lo que tengo que saber es que estoy gastando únicamente un byte. Por lo tanto, ¿cómo represento ese número en binario? Pues ese número en binario, por ejemplo, imaginaros que es el número más 65, pues lo represento de esta manera. Montamos aquí una tabla donde cada valor ocupa una posición, la posición de derecha a izquierda, la posición 0, la 1, la 2, hasta la última posición. Y si hay un 1 en la segunda fila, quiere decir que ese valor se representa en binario. Por ejemplo, para representar el número 65 voy a activar con un 1 las posiciones 0 y 6. ¿Por qué? Porque el 0 es 2 elevado a 0. 2 elevado a 0 es un 1, nos da un 1. En decimal, no en binario. Y por otra parte el 6. El 6, si está activado con 1, quiere decir que es 2 a la 6. 2 elevado a 6 son 64. Por lo tanto, el número 65 se representa como 2 elevado a 6 más 2 a la 0. Es decir, como 64 más 1. Por lo tanto, es 65. El último espacio reservado, el último bit reservado es el bit de signo. Quiere decir que si hay un 1 va a ser más 65, pero si hubiera un 0 sería menos 65. Bueno, con todo ello, como tenemos el último bit reservado para el signo, sabemos que tenemos un total de 7 bits para representar números. Por lo tanto, si elevamos 2 a la 7 son 128, pues podemos representar un total de 128 números diferentes con una variable de tipo byte. 128 números, pero con signo. Por lo tanto, tenemos desde menos 127 a más 127. Bien, si yo quiero representar el número menos 65 en binario, voy a poner
En la posición 0 un 1 nuevamente y en la posición 6 otra vez un 1. Por lo tanto, 2 elevado a 6, que son 64, más 2 a la 0, que es un 1, son 65. Pero en este caso, el último bit, que es el bit de signo, ponemos un 0. Y así sabemos que es el menos 65. Bien, sigamos. El siguiente tipo de datos es el tipo SOR. El tipo SOR ya hemos visto en la tabla anterior que es un tipo también entero corto, que hace uso de 16 bits, es decir, 2 bytes, para representar los números. Por lo tanto, el número más 65, como anteriormente hemos hecho, va a tener activado el bit 0 y el bit 6. El bit 6 ya hemos dicho que es el 64, 2 a la 6 son 64, y el bit 0 es 2 a la 0, que es 1, por lo tanto es el más 65. Bueno, más 65 porque el bit de signo, el último, el que ocupa la última posición empezando por la derecha, está un 1, es más 65. Lo mismo vamos a hacer con el menos 65, activamos el bit 0 y activamos el bit 6. 2 a la 6 son 64, más 2 a la 0 es 1, 65. Y el bit de signo lo ponemos a 0, es el negativo, menos 65. Bueno, de esta manera también podemos entender un poquito que, bueno, si necesito, según el rango de números que tenga que representar, me interesará hacer uso de un tipo de datos numérico u otro. Si yo tengo que representar, por ejemplo, una variable edad, las personas habitualmente, como mucho, van a vivir 120 años aproximadamente, por lo tanto, la variable tipo edad no tiene mucho sentido que reservemos un tipo SOR o un tipo IN, ya que estamos haciendo un uso poco óptimo de la memoria RAM. Es mucho más adecuado hacer, para representar una edad, hacer uso de una variable tipo byte. ¿De acuerdo? Porque no vamos a tener, hoy por hoy, no vamos a tener edades superiores a 128 años. ¿De acuerdo? En el caso de que las hubiera edades superiores a 128 años, lo que podríamos hacer es quitar el bit de signo. Eliminar el bit de signo. Y eso ya lo veremos más adelante en Java cómo se hace. Es decir, podemos declarar una variable de tipo byte sin signo. Es lógico, si yo quiero guardar un valor de edad, no existe la edad menos 65 o la edad menos 10. Existe la edad 65 o la edad 10. Por lo tanto, si suprimo el bit de signo, ya no tengo 7 bits para representar números, sino tengo 8. 2 a la 8 son 256. Por lo tanto, puedo representar un total de 256 números sin signo, como sería lo adecuado para la variable edad. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso ya lo veremos más adelante, cómo en el lenguaje Java podemos suprimir el signo de cualquier tipo de dato numérico. Eso por una parte. Luego, por otra parte, eso, que quede claro que dependiendo del tipo de la variable, de lo que queremos representar en ella, conviene saber el rango de valores que podemos guardar, que nos interesa poder guardar, para hacer uso de un tipo de variable numérica u otro. Y así no desperdiciar memoria. Nuevamente, imaginaos representar la variable edad para un tipo SOR no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el segundo byte, los últimos 8 bits, empezando por la derecha, van a estar inutilizados, ya que las edades vamos a utilizar los primeros 8 bits.